La poderosa palabra de Dios es el verdadero alimento espiritual. Escucha, medita y comparte el Evangelio del Día con el Padre Luis Guillermo García. Dios los bendiga abundantemente en este martes en el que celebramos en la liturgia de nuestra Iglesia Católica el martirio de San Juan Bautista, aquel que lo sabemos muy bien y lo hemos meditado, es el precursor del Señor Jesús, es el que le allana el camino, es el que le muestra a la gente de aquel tiempo, en ese momento histórico de la venida del Señor Jesús a esta tierra, les muestra que por ahí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que es el verdadero Mesías. También Juan el Bautista antecede al Señor Jesús en el martirio, así como el Señor Jesús murió en la cruz por anunciar el reino de Dios y por mostrar la verdad, así también Juan el Bautista termina muriendo martirizado, decapitado, por mostrarle al rey de aquel tiempo que estaba en pecado, que iba por el camino equivocado y en últimas eso termina costándole la vida. Hoy, en esta fiesta del martirio de San Juan Bautista, nuestra Santa Madre Iglesia a través de la palabra de Dios nos recuerda que debemos ser testigos, sin ningún miedo, anunciar la verdad de nuestra fe, los principios morales, defender las verdaderas y sanas costumbres, aunque eso a veces nos traiga ciertamente algunas dificultades, llamémoslo persecución. Pasaba en aquel tiempo y hoy a lo mejor de otra manera, pero también pasa. Vamos a pedirle pues al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos guíe, que nos dé la sabiduría y el entendimiento, que en esta palabra nos muestre todo y solo aquello que el Señor espera de cada uno de nosotros. Vamos a escuchar en el Evangelio de San Marcos el relato precisamente concerniente al martirio de Juan el Bautista, que está en el capítulo 6, en los versículos del 14 al 29. La fama de Jesús se había extendido y el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían que era Juan el Bautista, que había resucitado de entre los muertos y que por eso actuaban en él poderes milagrosos. Otros, por el contrario, sostenían que era Elías, otros que era un profeta como los antiguos profetas. Y Herodes al oír esto decía: ha resucitado Juan, a quien yo mandé a cortar la cabeza. Es que Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había encerrado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien él se había casado. Pues Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre recto y santo y lo protegía. Cuando lo oía quedaba muy confundido, pero lo escuchaba con gusto. La oportunidad se presentó cuando Herodes en su cumpleaños ofrecía un banquete a sus magnates, a los oficiales, a los principales personajes de Galilea. Entró la hija de Herodías y danzó, gustando mucho a Herodes y a los invitados. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Le juró una y otra vez: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue y preguntó a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: pídele la cabeza de Juan el Bautista. Ella regresó enseguida a toda prisa a la sala donde estaba el rey y le hizo la petición: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y los invitados no quiso contrariarla. Sin perder tiempo envió a un guardia con la orden de traer la cabeza de Juan. El guardia fue, le cortó la cabeza en la cárcel, le trajo en una bandeja y se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchos elementos interesantes en el relato del martirio de San Juan Bautista. Vamos a detenernos en uno que a mí particularmente me parece que es muy importante para nuestra reflexión. Y es como muchas veces puede suceder en nuestro mundo y nos puede suceder a nosotros que terminamos haciendo aquello que no queremos. Algunos dirán que eso se llama falta de carácter.
otros dirán que es simplemente la tentación, el maligno actuando y llevándonos a hacer aquello que no conviene. San Pablo dice que muchas veces, el apóstol San Pablo en una de sus cartas en la Biblia dice que muchas veces nosotros dejamos de hacer el bien que queremos hacer y terminamos haciendo el mal que no queremos hacer. Dice San Pablo, ¿por qué es que yo dejo de hacer el bien que quiero y termino haciendo el mal que no quiero? Es una realidad. Eso es lo que pasa hoy en el martirio de Juan el Bautista. Miren ustedes que es como una cadena. La jovencita que danzó delante del rey no tenía ningún interés en hacerle mal a Juan el Bautista. Yo creo que ni se le pasaba por su mente quién era Juan el Bautista y qué sucedía con él. Pero es su madre la que le dice, pídele al rey que en congratulación por que quedó muy contento con tu baile aquí delante de los invitados, pídele la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y aquella jovencita terminó haciendo eso. No lo reflexionó, no lo pensó, simplemente empujada por su madre, terminó haciendo una petición malévola sin ella tener en su corazón como el deseo de hacerlo. Y al mismo Herodes le pasó. Dice el relato que Herodes respetaba a Juan el Bautista y lo admiraba y le gustaba como hablaba y sentía por él cierto respeto, pero por no quedar mal delante de los invitados que tenían su fiesta, como había prometido a aquella jovencita que le cumpliría lo que le pidiera, terminó haciendo algo que en el corazón él tampoco quería hacerlo. Pensemos hoy cómo muchas veces en nuestra vida puede pasar eso, por quedar bien ante los demás, terminamos hablando o realizando aquello con lo que no estamos de acuerdo. Hoy, cuando hay tantas realidades a nuestro alrededor, cuando hay tantas propuestas, cuando hay tantas situaciones que van en contra de los buenos principios, de la recta moral, de las sanas costumbres, puede pasar que nosotros en nuestra vida nos dejemos llevar por el tentador, por falta de carácter también, porque no hay una templanza que nos lo da también la vida espiritual y la oración, y entonces terminamos haciendo aquello que sabemos que no conviene. Pensemos cuántas decisiones equivocadas no estuvieran en nuestra vida si hubiera un poquito más de seguridad, de carácter y también de fortaleza espiritual para actuar siempre no de acuerdo a lo que el mundo quiere y no porque nos aplaudan los demás, sino por quedar delante, bien delante de un Dios que todo lo ve y todo lo sabe, como tiene que hacer, porque recordemos que nuestra meta es el cielo y la salvación y tenemos que luchar todos los días por esa meta. Hoy pidamos la intercesión de San Juan Bautista en su martirio para que nosotros sepamos tomar las mejores decisiones, no dejarnos llevar por la tentación y obrar no por lo que digan los demás, sino por lo que agrade verdaderamente a nuestro Dios. Señor Jesús, un día más para darte gracias, te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos por todo el bien que haces en nuestra vida. Ayúdanos a ser verdaderos testigos como lo fue Juan el Bautista, para que podamos recibir tu gracia, tu amor, tu salvación, en este día tu poderosa bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los queremos mucho, seguimos unidos en la oración. Recuérdenlo siempre, solo Dios basta.